estamos en una serie llamada Caminando en Gratitud. Vamos a culminar, este es el último domingo que vamos a estar en esta serie llamada Caminando en Gratitud. Y en nuestro primer sermón nosotros hablamos bajo el tema Volviendo al Dador. Volviendo al dador, donde la palabra nos mostró que no debemos conformarnos solo con recibir bendiciones, sino buscar una relación profunda con Dios, el dador de todo. La semana pasada profundizamos en los versos de Juan, ¿verdad? El capítulo 11, 38 al 44, donde Jesús nos muestra que a él resucitar a Lázaro, él mostró una fe plena en el Padre mediante un agradecimiento anticipado. O sea, Jesús dio gracias antes de que pasara el milagro. Antes de que pasara el milagro, ya Jesús estaba dándole gracias al Padre. Y nos aprendimos en que una actitud de gratitud, ¿verdad?, antes de recibir nuestra bendición, fortalece nuestra fe, evidencia a quién servimos y activa lo sobrenatural en Dios. Hoy quiero que me acompañes al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Voy a estar hablando por unos minutos en este verso. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Y normalmente, ¿verdad?, a mí me gusta la nueva versión internacional, pero si tú tienes la Reina Valera, amén por eso, porque es un poquito diferente en cuanto a cómo se lee, pero está diciéndonos los mismos, amén. Dice la palabra del Señor: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Lo voy a leer otra vez. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí en donde tú estás. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, tu palabra, mi Dios del cielo, Jehová, es luz para nosotros. Padre amado, te pedimos que esta palabra, así como ministró a mi vida durante esta semana, Padre, pueda ministrar a cada uno de mis hermanos, aquellos que están escuchando, mi Dios, por medio de las redes sociales, Padre, pueda ministrarle a ellos, aquellos que van a verla más luego, Padre amado, que también pueda ser de beneficio, edificación para cada uno de ellos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos toque, Señor, que traiga convicción a nuestras vidas y que podemos nosotros aplicarlas de una manera especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, en estos versos que acabamos de leer, nos encontramos con Pablo. Y Pablo fue uno de los apóstoles de Jesús. Este hombre tuvo un encuentro sumamente radical con Jesús, el cual despertó en él una hambre de compartir el evangelio, y él ayudó a todas las iglesias que estaban alrededor. Él fue un misionero, por decirlo así. Pablo no solo fundaba la iglesia, sino que con el paso del tiempo y con el paso del crecimiento, él lo animaba e instaba a vivir una vida devota al Señor. Y aquí él está en esta carta a los tesalonicenses, se está dirigiendo a esta iglesia en Tesalónica. Es una comunidad de creyentes. Ya ellos habían, ¿verdad?, creído en Cristo. Ya ellos habían conocido al Señor, y ellos ahora están se enfrentan a una persecución y necesitan ánimo. Necesitan esa exhortación para poder preservar, y Pablo les brinda eso. Pablo está ahí para brindarle ese ánimo. Pablo es uno de los personajes más favoritos míos en la Biblia, porque Pablo es una persona que hablaba bien transparente, y Pablo siempre estaba diciéndole a las iglesias: denle gracias al Señor. Gracias por lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Y aquí Pablo les recuerda que el regreso de Jesús va a ser repentino, y que nos debemos mantener, y que se debían mantener vigilantes, viviendo como hijos de la luz. Pablo no solo le dice, sino que también les da instrucciones a ellos de cómo vivir una vida cristiana, cómo deben vivir una vida en comunidad, cómo deben mostrar respeto a los líderes, ayudando a los débiles. Y aquí en estos versos él le habla de unos comportamientos o actitudes que deben mantener.
Pablo comienza diciéndole, estén siempre alegres. Yari, eso como que es bastante difícil hacerlo, ¿verdad? Estar siempre alegre. Y él le dice, estén siempre alegres. Y cuando yo leo esto aquí, a mí como que se me hace un poquito difícil. Porque estar siempre alegre, en medio de todo lo que pasamos, ¿cómo es eso? Como que se ve un poquito imposible. ¿Cómo yo puedo vivir una vida en la que yo siempre esté alegre? En la que yo siempre esté alegre. Hubo un momento en mi vida, yo compartí esto con el servicio de inglés, en que me molestaba ver a otras personas siempre riéndose. Teniendo una actitud de alegría, pero era porque en esa estación de mi vida yo me encontraba en un momento muy oscuro y como yo no podía tener ese tipo de actitud, yo no soportaba estar cerca de personas que sí la tenían. Ay, pero ¿y por qué tú siempre te estás riendo? ¿Verdad? Ay, pero ¿por qué tú siempre estás diciendo, ay, pero la alegría, you know? Entonces, a veces nosotros pasamos por diferentes situaciones y no vemos, no sentimos esa clase de alegría. ¿Por qué tú estás tan alegre? ¿Por qué tú te estás riendo tanto? Podemos ser un poquito reales hoy, porque no podemos, es difícil darle gracias a Dios cuando estamos pasando por diferentes situaciones. Es difícil darle gracias a Dios o regocijarnos cuando estamos en dolor. Es difícil regocijarnos cuando no están pasando las cosas como nosotros las planeamos. Es difícil regocijarnos cuando pasamos por una pérdida o cuando pasamos por una frustración, ¿verdad? Y a medida que yo aprendí y profundicé en la palabra de Dios, llegué a entender que solo Dios puede depositar una alegría de esa manera en nuestras vidas. Y yo recuerdo que en este momento de frustración que yo vivía, en este momento de depresión que yo vivía, yo le pedí al Señor, Señor, yo estoy cansada de llorar. Parezco una Magdalena. Estoy cansada de llorar, dame gozo. Y yo le pedí al Señor eso, yo le dije, Señor, dame gozo. Dame gozo. Y recuerdo que en el 2018 yo llegué aquí. Creo que muchos de ustedes conocen esta parte de mi historia porque yo la comparto todo el tiempo. Pero yo llegué aquí a la iglesia por medio de mi hija. Mi hija me invita a la iglesia. Yo le dije, ay, yo no sé si yo voy para allá, ¿verdad? Yo no sé si yo voy para allá porque tú sabes, esta iglesia es como más para más joven. Y yo estoy un poquito, tú sabes, madurita. Ya a mí las pequitas en el guineo me salieron. Entonces yo no sé si esa iglesia es para mí. Pero ¿qué pasa? Que ella sigue insistiendo y me dice, no, ven. Entonces yo dije, ok, está bien, pues me voy contigo. Y lo único que no me imaginaba era que Dios me iba a hablar en ese día. Entonces Dios viene y me habla en ese día y me dice, estás tú saliendo de un pasto seco a un pasto verde. Y luego me dice, y va a haber un gozo en ti como que inexplicable. Y yo decía, espérate, este hombre como que escuchó la oración que yo hice, porque yo le estaba pidiendo el gozo al Señor. Entonces Él viene y me dice, va a haber un gozo inexplicable en ti. ¿Qué pasa? Que yo me voy para casa y yo digo, pues si Él dijo que va a haber un gozo inexplicable en mí, tiene que pasar al otro día. Pero no pasó porque me levanté al otro día y también todavía estaba como la Magdalena llorando. Pero con el tiempo sentí eso en mi ser, que a pesar de que estaba pasando por una depresión, como que sentía ese gozo. Y yo digo que ese gozo dañó mi sonrisa, mi risa, porque ahora mis hijos se ríen de cuando yo me río. Porque ahora es como que ese gozo, ¿verdad? Pero tú sabes que yo se lo pedí al Señor y el Señor me lo entregó. Y en el medio de la circunstancia, como que hay un gozo, ¿verdad? Hay un gozo en cada uno de nosotros. Entonces, a medida que yo aprendí la palabra, yo entendí que Dios solamente puede dar ese gozo. Debemos entender la diferencia entre sentir alegría y ser alegre. Porque sentir alegría es algo temporero, mas ser alegre es algo permanente, se queda contigo, es una acción, no es un sentimiento. La semana pasada alguien se acercó a mí y me preguntó, ¿por qué tú te estás riendo tanto? Hermano, él
la persona se paró y me dijo, pero ¿y por qué tú te ríes tanto? Y yo digo, pues yo no sé, pregúntale al Señor. Esa fue mi respuesta, pues yo no sé, ¿por qué no? ¿Por qué no sentir alegría? En ese momento había un gozo en mí y realmente no necesito una razón para sentir gozo, para sonreír. Y en ese momento entendí que Dios nos da a veces un gozo inexplicable cuando realmente entendemos nuestro lugar en Él. Eso llega cuando realmente nosotros entendemos nuestro lugar en el Señor. Pablo dice, regocíjense siempre, estén alegres siempre. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer eso en medio de las pruebas? Bueno, vamos a usar la vida de Pablo como ejemplo. El encuentro que tuvo Pablo con Jesús le mostró el lugar que él tenía. No solamente le mostró quién era Jesús, sino le mostró para qué él había sido llamado. Ve, tu encuentro con Jesús te posiciona para entrar en un lugar que Él ha preparado para ti. Para ti. Tu encuentro con Jesús te posiciona en un lugar que Él ha preparado para ti, de una manera personal. Mi encuentro con Jesús me posicionó en un lugar que Él preparó para mí. Cuando Pablo se encontró con Jesús, estaba en el camino de la persecución. Él estaba celoso de las tradiciones, pero había una ceguera a la verdad del evangelio. Sin embargo, en ese momento hay una interrupción divina. Jesús no les reveló solamente quién es Él, sino también que les reveló su llamado. ¿Ves? Cuando Dios viene a ti, Él no solamente te revela la salvación que viene por Cristo, sino también que te revela tu llamado. Él le dice a Pablo en Hechos 26, 16 al 18, ahora ponte en pie, como quien dice, ¿verdad? Déjate de estar sentándote, ponte en pie. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los no judíos. Mira esta parte. Te envío a ellos para que le abran los ojos y se convierta de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Jesús mostró a Pablo su lugar en el gran plan de redención. Ahora, él pasó de ser un enemigo de la cruz a tener una identidad debido a esa cruz. Como ves, cuando Jesús te llama, no solo Él te llama para salvarte, sino Él te llama para posicionarte en su reino, para establecerte en su reino. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que entender aquí, que Él nos llama también y nos establece en su reino. Ve, la profunda conciencia de Pablo de su posición en Cristo le permitió a él regocijarse siempre. Le permitió a él orar sin cesar y dar gracias en todas las cosas, incluso aún cuando estaba siendo perseguido y cuando estaba en sufrimiento. Entonces, nuestro verdadero encuentro con Jesús nos permite empezar a ver la vida de una perspectiva, no de la perspectiva de nosotros, pero de la perspectiva en que como Él nos ve. Y esto es lo que debemos entender en nuestras vidas. La primera es que cuando nosotros entendemos y nos posicionamos en el reino de los cielos, Jesús nos revela nuestra identidad. Nos vemos como hijos de Dios. Nos vemos como elegidos de Dios. Nos vemos como amados de Dios. Y la segunda es que nos posiciona para un propósito. Entendemos cuando estamos posicionados para un propósito, nosotros podemos entender que cada temporada, ya sea una temporada alegre o una temporada de tristeza o una temporada problemática, es parte de la preparación y en plan de Dios. Podemos ver las cosas con un par de ojos diferentes.
con un par de ojos diferentes. ¿Ve? Yo últimamente mi vista como que me está traicionando, ¿verdad? Entonces, yo tuve que, he tenido que estar usando mis lentes un poquito más. Entonces, cuando tú te quitas los lentes, tú ves borroso. Cuando tú te pones los lentes, tú ves bien. Entonces, cuando nosotros nos ponemos la identidad de Cristo, podemos ver mejor. ¿Ves? Cuando nosotros no vivimos en la identidad de Cristo, cuando no entendemos que somos hijos elegidos por Él, vamos a ver allá afuera el mundo borroso. Todo lo que hacemos en nuestra vida va a ser borrosa. Pero cuando nosotros entendemos y nos ponemos los lentes del Espíritu Santo, vamos a poder entender nuestra identidad en Él y vamos a poder ver claramente lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir nuestra vida. Porque Dios nos posiciona para un propósito. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Cuando nosotros entendemos esa identidad en Cristo, estamos viendo la imagen y semejanza de Dios en nuestras vidas. Pablo seguía repitiéndole a la iglesia que dieran gracias, porque la gratitud que sentía se convirtió en una respuesta natural en él. Sabía que Dios lo había salvado, sabía que Dios había preparado un lugar para él, y ese debería ser el objetivo para nuestras vidas, que lleguemos a entender completamente nuestro lugar en Dios. Escribe esto, yo quiero que tú escribas esto. Si no tienes lápiz, te perdiste hoy, porque no vas a poder escribirlo. Pero escribe esto en tu teléfono, en donde tú quieras ponerlo, escríbelo, porque es importante que tú te lleves esto a tu casa. Cuando reconocemos que caminamos en el plan de Dios, la gratitud surge naturalmente. Cuando reconocemos que caminamos en el plan de Dios, la gratitud surge naturalmente. Cuando entendemos nuestro lugar en el Señor, cuando nosotros entendemos que Él nos ha dado vida eterna a través de la salvación, cuando entendemos que Dios nos ha dado el privilegio, hermanos, es un privilegio poder vivir de cara a cara con Él. O sea, tú te puedes meter en el lugar secreto tuyo, o en donde quiera que tú estés, y puedes tener un encuentro con el Señor en todo tiempo y en todo momento. Porque tenemos acceso al Señor. Acceso al Señor. Cuando entendemos que Dios nos ha dado un lugar para servirle por los siglos de los siglos. Nuestra gratitud, cuando nosotros entendemos esto, nuestra gratitud surge naturalmente en nosotros. Cuando nosotros entendemos lo que dice Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros podemos tener una respuesta de gratitud natural en nuestras vidas. Hermano, Dios no nos promete que nosotros no tengamos prueba. Dios no nos promete que no vamos a pasar por las diferentes circunstancias, pero Dios sí promete que Él va a tomar todas las circunstancias que nos atacan y va a trabajar para bien. Así que cuando vivimos de acuerdo a estos hechos, no podemos hacer otra cosa más que regocijarnos. Regocijarnos. Y regocijarnos es algo que nosotros decidimos hacer o no. Pero no debemos regocijarnos basándonos en lo que está pasando alrededor de nosotros, porque nuestro regocijo no va a ser permanente. Vamos a vivir en momentos. Pero si nos regocijamos por lo que está pasando adentro de nosotros, ya nuestro regocijo es permanente, porque estamos viendo lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Salmos 92:1 dice: cuán bueno, Señor, es darte gracia y entonar, oh altísimo, salmo a tu nombre. ¿Ves lo que dice ahí? Dice: cuán bueno es, oh Señor, el darte gracias. Entonces Pablo sigue exhortando a alegrarse, a orar y dar gracias, ¿verdad? Y él hace hincapié
en la permanencia de estas acciones. Ve, Él no dice, alégrate cuando todo te vaya bien, solamente. Él no dice, ora cuando tengas problemas. Él no dice, bueno, da gracias, si te dan la respuesta a esa oración, pues tú entonces das gracias. Él no está diciendo esto. Él dice, bien claro, alégrese ¿en qué? Siempre. Oren sin cesar, continuamente, y den gracias a Dios en toda circunstancia. En toda circunstancia. No dice por toda circunstancia. Dice en toda circunstancia. Y hay una gran diferencia ahí. Porque yo creo que yo no he visto a nadie diciendo gracias a Dios por la enfermedad que me mandaste. Gracias a Dios por este problema. Gracias a Dios por lo que pusiste en el medio que ahora me está haciendo caer y estoy llorando. Gracias a Dios por la depresión. No. Pero cuando damos gracias a Dios en toda circunstancia. O sea, estoy pasando por esta enfermedad, le voy a dar gracias a Dios mientras paso por ella. Estoy pasando por este problema, le voy a dar gracias a Dios mientras paso por él. Estoy pasando por esta circunstancia difícil, le voy a dar gracias a Dios mientras paso por ella. Estoy pasando por esta depresión, le voy a dar gracias a Dios mientras paso por ella. Porque cuando damos gracias a Dios mientras pasamos por ella, estamos seguros que Dios no nos va a dejar estancados y nos va a sacar de donde estamos. Alégresen siempre, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda circunstancia. Esto indica que no importa la estación, el momento, la situación que estoy enfrentando, siempre debo ir a Dios con una firme e inmutable actitud. Y eso es muchas veces lo que nos hace tambalear, porque cuando nos frustramos nuestra actitud cambia, ¿verdad? En medio de las pruebas de la iglesia de Tesalónica, ellos estaban ahí soportando. Ellos necesitaban entender esta verdad. Incluso durante la persecución todavía podían regocijarse. Incluso ante las dificultades estaban llamados a mantener una comunicación constante con Dios. Incluso en circunstancias difíciles debían dar continuamente gracias a Dios en todo tiempo. Y esto a mí me encanta porque es como si Pablo les dijera, oye, yo sé que tú estás pasando por diferentes circunstancias, pero sigue adelante y persevera. En otras palabras, no te rindas. No te rindas, ¿verdad? Entonces, yo no sé si tú sabes cuando tú tienes una actitud de no te rindas. Yo soy así un poquito fuerte en esa parte, no me rindo. Pero antes me rendía bien rápido. Pero ahora con Cristo no me rindo tan fácil, ¿verdad? Sin Cristo te rindes rápido, con Cristo vas a durar. Estábamos viendo una película anoche en mi casa. Bueno, estaban viendo porque yo lo hago comer más que ver la película. Pero estábamos viendo esta película en nuestra casa. Y esta película es una película de esas que tienen muchos superhéroes. Y este superhéroe estaba peleando con este villano. Y este villano, cada vez que lo tiraba al piso, le metía un puño, lo tiraba al piso, este héroe se levantaba. Y él volvía y lo tiraba al piso y el héroe se levantaba. Y él volvía y lo tiraba al piso. Y en la última que lo tiró al piso, él dijo, ya él está lleno de sangre, ya ya no funciona más nada, me voy a dar la espalda. Pero él escuchó que se levantó nuevamente y cuando miró para atrás, él le dice al supervillano, yo puedo hacer esto todo el día. Tú me puedes meter puños a mí y yo me voy a levantar todo el día. Dile al que está a tu lado, yo puedo hacer esto todo el día. Dilo con fuerza, yo puedo hacer esto todo el día. Pero espérate, me faltó algo. Con Dios a mi lado, yo puedo hacer esto todo el día. Dilo otra vez, con Dios a mi lado, yo puedo hacer esto todo el día. O sea, que si yo me caigo porque la enfermedad ha llegado, con Dios a mi lado, yo me puedo levantar, no me rindo, porque yo puedo hacer eso todo el día. Si hay enfermedad en mi vida, me puedo levantar, porque yo puedo hacer eso todo el día con mi Señor. Si viene a mi vida un pescozón de esos que te dan, yo no sé si a ti te dieron pescozones cuando eran chiquitos, pero yo me crié en Puerto Rico y en Puerto Rico daban
pescozones y tú te puedes caer. Y cuando viene el enemigo y te entrega un pescozón de eso que te tira en el piso, tú puedes levantarte con el Señor y decir: yo puedo hacer esto todo el día y no me voy a rendir. Ve, rendirse es cuando la prueba no te camina. No rendirse, es cuando la prueba no te camina a ti, sino que tú caminas a través de la prueba. Ve, cuando la prueba te camina a ti, tú te quedas estancado en ella. Porque la prueba es la que te está caminando. Entonces tú vas así. Así. Pero cuando tú estás caminando a través de la prueba, en oración y con el Señor, tú vas un poquito más rápido. O sea, yo estoy pasando por el proceso de la prueba, pero no me voy a rendir porque estoy con Cristo y Cristo me tiene en sus manos. El mensaje de Pablo era bien claro. Por medio de él decirle a ellos: ora, esté alegre siempre, ora sin cesar. Y da gracias en todo. Era decirte: ¿sabes qué? No te rindas. Continuamente. A ver, vemos que hay oposición, no te rindas. Vemos que viene la opresión, no te rindas. ¿Verdad? Conocemos la pobreza, el hambre, la injusticia, no te rindas. No te rindas. Dile al que está a tu lado: no te rindas, chico. Pero díselo así: no te rindas, chico. Regocíjate, ora y da gracias. Dile eso también. Regocíjate, ora y da gracias. Pablo les anima a dar gracias en toda circunstancia. En toda circunstancia de la vida, Pablo nos anima a dar gracias, porque la palabra en Romanos 8:28 dice que cuando Dios está contigo, todo trabaja para bien. Cuando Dios está contigo, todo trabaja para bien. Escucha, nuestra gratitud hacia Dios no debe depender de la ausencia de los problemas. Cuando estoy bien, le doy gracias a Dios por todo. Pero cuando estoy mal, me quejo de Él por todo. Porque normalmente así somos. Cuando estoy bien, le doy gracias a Dios. Gracias a Dios porque estoy bien. Pero cuando estoy mal... Pero Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué yo? Pero Señor, ¿qué pasó? Entonces nos quejamos en todo. Pero la vida, tenemos que entender que la vida implica pasar por diversas experiencias, tanto alegres como dolorosas. Así que mi gratitud no debe depender de la ausencia de las pruebas, sino confiar en Dios mientras yo las atravieso. O sea, yo estoy atravesando esta prueba, gracias a Dios, porque me estás pasando por ella. Este es mi segundo punto. Agradecer a Dios en todas las circunstancias es entender ese lugar de victoria en el que nos encontramos. Pablo le escribe a diferentes iglesias y mira lo mucho que se asemeja el mensaje. Diferentes iglesias, hermano. No en el mismo tiempo, no en el mismo año. Esto está escrito, ¿verdad?, en diferentes estaciones de la vida de Pablo. Mira lo que dice 1 Corintios 15:57. Pablo escribe: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Efesios 5:20 cuando le escribe a la iglesia en Efeso: dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que le escribe a Colosas en Colosenses 3:17. Le dice: y todo lo que hagan de palabra o de obra, hágalo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. En Filipenses 4:6 vuelve y dice: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle en gracia. Gracias. En cada uno de esos versos, diferentes iglesias, diferentes personas, diferentes situaciones. Lo primero que Pablo le dice: denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros podemos malinterpretar las victorias que nosotros tenemos en nuestras vidas y las victorias de las que Pablo está hablando aquí.
Porque muchas veces, ¿verdad?, le dan mucha importancia a esas batallas que Dios nos ha llevado a ganar. Y sí, esas batallas son importantes en nuestras vidas porque hemos visto la mano de Dios en ella y esas batallas se convierten en nuestro testimonio. Pero tú sabías que aún en el medio de lo que estamos pasando, aún en el medio de las circunstancias, tú sabías que todavía con todo y con eso nosotros somos siendo victoriosos. ¿Sabes por qué? Porque la victoria que está en nuestras vidas, la más importante, ya Jesús la ganó en la cruz. ¿Cuánto le pueden dar gracias al Señor por eso? Dale gracias al Señor porque Él triunfó sobre el pecado, porque Él triunfó sobre la muerte, porque Él triunfó sobre las fuerzas del mal. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta victoria de la que estamos hablando? Esta victoria que nos rodea a cada uno de nosotros. Que no importa lo que esté sucediendo en mi vida, yo puedo darle gracias a Dios por la seguridad de la vida eterna. Yo puedo darle gracias a Dios por la reconciliación que yo tengo con Él. Yo puedo darle gracias a Dios por el poder de vencer cualquier situación a través de Cristo. Esa es la victoria más importante en nuestras vidas. Doy gracias a Dios en todo, en todo. En medio de la prisión, Pablo y Silas alabaron al Señor. Es difícil alabar al Señor en medio de una prisión. Entonces, podemos poner nuestra mente o prestar toda nuestra atención a que Pablo y Silas alabaron al Señor y a que cuando ellos alabaron al Señor se produjo un terremoto bien fuerte, la cárcel se estremeció hasta sus cimientos, entonces las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Pero hay algo muy importante en esta historia y es que cuando Pablo y Silas estaban dándole gracias a Dios, estaban adorándole al Señor, hay déjame ver si encuentro el nombre. El carcelero. El carcelero. Hubo un carcelero que estaba viendo, que estaba siendo testigo de lo que estaba pasando, de esa adoración que estaba pasando, ¿verdad? Y yo me imagino que Pablo, no lo dice la Biblia, lo dice Mari, ¿verdad? Aquí, imaginándome yo, porque tengo una imaginación bien grande, que Pablo y Silas, de la manera en que ellos estaban adorando, tuvo que haber dicho muchas gracias, Señor, ¿verdad? Gracias Dios por lo que has hecho, gracias Dios porque aquí me tienes, gracias Dios por salvarme, ¿verdad? No especifican, la palabra dice alabaron al Señor, ¿verdad? Pero ahora este hombre está viendo lo que está pasando en esa cárcel. Y mira lo que dice el verso. Él dice que él se les acercó y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dice: creer en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Después le dice: luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esa hora de la noche el carcelero, dice que el carcelero se los llevó y les lavó la herida. Dice: enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. ¿Sabías tú que solamente tú decir gracias al Señor es una manera de tú adorar al Señor? Cuando la gratitud se convierte en parte de tu adoración, cuando la gratitud se convierte en una respuesta natural en tu comportamiento, aún los que están alrededor tuyo se contagian. La gratitud es contagiosa. La adoración es contagiosa. Ve, el carcelero no fue el único que se salvó. Su familia se salvó. Su casa se salvó.
Entonces, cuando hay personas que ven tu gratitud al Señor, cuando tú vives una vida de gratitud al Señor, esa vida de gratitud atrae los ojos de otras personas hacia Jesús. Cuando tú expresas gratitud en el medio de la prueba, hay algo fuerte que está pasando en lo que tú estás demostrando a otras personas, porque ellos están viendo, wow, él está pasando por esa circunstancia y con todo y con eso le está dando gracias a Dios. Y se levanta una esperanza. Quizás la gratitud tuya se contagia tanto que puede llevar a otras personas a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Quiero decirte algo, nunca sobreestimes el poder del lugar que Dios te ha dado en su reino. Nunca sobreestimes el poder de tu lugar en el reino de Dios. Nosotros vivimos, cuando tú le dices que sí al Señor, tú vives en el reino del Señor. Imagínate tú viviendo en el reino del Señor. Porque no dice una casa, dice el reino del Señor. Pero yo lo puedo comparar con una casa. Yo no sé si tú eres como yo, pero yo cuando llego a mi casa, lo primero que yo hago es que me quito los zapatos. Yo vengo y me quito los zapatos. Entonces yo pongo los zapatos bien derechitos, no pueden estar así todos tirados. Pongo los zapatos al frente de mi casa. Y luego voy a mi casa, me siento cómoda porque es mi casa, soy yo, ¿verdad? Soy completamente yo, es mi casa, puedo cambiarme, puedo poner mi ropa, puedo ponerme algo cómodo, puedo sentarme en mi sala con mi tececito, puedo estar tranquila, estar en mi casa, puedo ser yo en mi casa. ¿Sabías tú que en el reino de Dios, Dios quiere que tú te posiciones de esa misma manera? Dios quiere que tú te posiciones y tú camines entendiendo el lugar que Él te ha entregado en el reino del cielo. Y muchas veces no nos queremos quitar los zapatos en el reino del Señor. Muchas veces no queremos ver lo que Dios ha entregado a nuestras vidas y sentirnos cómodos con el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Todo lo que Dios hace en nosotros es para su voluntad. No estoy hablando de que ahora tú entras y no estoy hablando de posiciones y títulos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la posición como hijo de Dios que Él te ha entregado. Que ahora yo soy hija del Señor, ¿verdad? Cuando tus hijos entran a la casa, yo no sé si tú tuviste y si tienes hijos, pero cuando mis hijos entraban a mi casa, lo primero que ellos hacían de la escuela era tirar el bulto, quitarse los zapatos, entrar, buscar una merienda o cualquier cosa bien cómodo. El Señor quiere que tú te sientas que tú eres el hijo de Él y que tú puedas caminar en la posición que Él te ha entregado y que es tuya. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que yo te estoy tratando de decir, que el Señor te ha posicionado en su reino con propósito. En su reino con propósito. En ese suelo santo, Él te da la oportunidad. No lo merecía, no. Y con todo y con eso te da la oportunidad de tú caminar en ese suelo santo y poder vivir las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Me los voy a poner por si acaso alguien dice, tú sabes, me los voy a poner. Este es mi último punto y con esto termino. Dar gracias a Dios en todo te conducirá a aceptar su voluntad. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice: están siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios. Puede que no siempre tengamos ganas de alabar. Puede que no siempre tengamos ganas de orar o de darle gracias a Dios. Nuestras circunstancias, hermano, a veces son tan duras que nos pueden conducir a no alabar al Señor. Sin embargo,
debemos hacerlo como quiera. Debemos adorar como quiera. Debemos adorar como quiera. Debemos hacerlo igualmente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que esta es la voluntad de Dios para ti en Jesús. Entonces, cuando entendemos la voluntad de Dios para nosotros, aún pasando por situaciones difíciles y aún no queriendo adorar, vamos a hacerlo porque entendemos en dónde estamos parados, porque entendemos a quién le estamos sirviendo. La voluntad de Dios nos transforma, hermanos. La voluntad de Dios nos transforma. Job 1:21 dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ninguna de nuestras vidas se puede comparar a la de Job. Job perdió su salud, su riqueza y su familia en un abrir y cerrar de ojos. En medio de su dolor, él dice algo que nos puede challenge, nos puede retar a cada uno de nosotros. El Señor dio y el Señor ha quitado. Sea alabado el nombre del Señor. Hermano, Job no daba gracias por la pérdida en sí, sino que él reconocía la soberanía de Dios en medio de ella. Él reconocía que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando la vida no es buena. Y en eso él eligió adorar y dar gracias, incluso en las peores circunstancias. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros en Cristo? Es ser capaz de aceptar su voluntad, pase lo que pase, sabiendo que Él tiene el control. Es confiar en que aunque no entendamos lo que está sucediendo, le vamos a dar gracias a Dios porque Él tiene el control y Él no nos va a mantener estancados en nuestro problema, sino que Él nos va a mover y que mientras nosotros nos movemos, Él nos está moldeando, Él nos está refinando, Él nos está ayudando a crecer en la fe. Le puedes dar gracias al Señor por eso. Ponte sobre tus pies. En Romanos 8:28 nuevamente, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerda esto, incluso cuando las cosas parecen ir mal, podemos que confiar en Dios, que Él está obrando en nuestro favor. Incluso cuando esté yendo todo mal, porque la gratitud no es solo un sentimiento, sino es una acción. Es una acción. Se trata de elegir continuamente en nuestras vidas el orar sin cesar, el estar completamente gozoso y el darle gracias a Dios en toda circunstancia que nosotros tenemos. Queremos darle gracias a Dios. Y quizás tú estás pasando por difíciles circunstancias, ¿verdad? Quizás tú estás pasando por un problema que necesita la palabra de Él, necesita la oración, necesita que el Señor, que tú vengas al Señor y tú le entregues eso al Señor. Quizás, José, ¿me puedes dar la Biblia? Quizás, ¿verdad? Tú estás pasando por diferentes situaciones en tu vida. Pero el Señor dice, sigue caminando, no te rindas, no te rindas, no te rindas, porque viene, porque cuando confías en mí, vas a ver mi mano manifestarse. Y hoy yo quiero hacer algo un poquito diferente. Gracias, Dios. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás. Creo que ya te dieron los elementos. Si tienes tus elementos contigo. ¿Ves? Cuando nosotros conmemoramos
la cena del Señor. Estamos conmemorando su muerte hasta que Él venga. Pero tenemos que entender, ¿verdad?, el significado del porqué de su muerte. ¿Ve? Y Él murió para salvarnos. Él murió para restaurarnos. Él murió para darnos vida eterna. Por lo tanto, ahora yo quiero que tú tomes un momento y reconozcas eso. Quizás no le has entregado tu vida a Cristo. Quizás esta es tu primera vez teniendo ese elemento en tus manos. Y vamos a leer lo que significa los elementos en la palabra y luego vamos a tomar los elementos. Pero quizás ahora no sabes lo que significa eso. Quiero que sepas que estamos conmemorando y dándole gracias al Señor. Porque nos miró. Porque nos vio por su sacrificio en la cruz. Porque nos vio como sus hijos también, porque abrió puertas a la vida eterna. Cierra tus ojos ahí en donde tú estás. Toma un momento ahí en donde tú estás y dale gracias al Señor por el sacrificio en la cruz. Dale gracias a Dios por tu salvación. Dale gracias a Dios por lo que está haciendo en tu vida. Si ahora mismo hay una necesidad en ti, yo quiero que ahí todo el mundo tiene los ojos cerrados. Tú levantes tus manos. Si hay una necesidad y dile: Señor, aquí estoy. Señor, te pido que me toques, que des sanidad a mi vida, que mires mi ser. Tú conoces lo más profundo. Somos libros abiertos para ti. Te doy gracias por mi sanación, Señor. Te doy gracias, Dios, por la liberación. Te doy gracias, Dios, porque me sacaste del pecado. Te doy gracias, Dios, porque me miraste, hermano. No lo merecía, Señor, pero me lo diste, Dios. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Primera de Corintios 11:23 dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque de cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Bebamos y demos gracias al Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. Gracias, Dios. Dale las gracias al Señor ahí donde tú estás. Llena esta casa con la gratitud tuya. Gracias, Dios. Gracias, Señor.
Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Ay, qué lindo tú eres, Dios. Sí, Señor, aleluya. Te adoramos, Dios. Te adoramos. Te adoramos, Dios. Vamos a tomar un minuto más de adoración. Voy a pedirle a Jennifer que pase aquí y toma un minuto más de adoración. Ve, nuestra alabanza es poderosa y Dios transforma y sana. Y quizás hoy no tuvimos llamado al altar, pero yo estoy segura de que Dios va a tocarte ahí en donde tú estás, de que Dios va a entregarte lo que necesitas ahí en donde tú estás. Dios quiere que nosotros accionemos nuestra alabanza.